Si quieres conocer lo que se oculta detrás de las apariencias y escuchar lo que nunca fue revelado en los libros, quédate aquí y permite que estas palabras te acompañen como un hilo invisible. Porque no llegaste por curiosidad ni por accidente, sino porque una parte de ti ya estaba esperando este encuentro. Hay momentos en la vida en que lo ordinario se resquebraja y aparece una grieta por donde se filtra otra luz. Y si estás aquí, es porque ya sentiste esa grieta, aunque no supieras nombrarla. Lo que ahora se abre frente a ti no es una lección, ni una teoría, sino un umbral. Imagina por un instante que el mundo que ves a diario es apenas una superficie escrita sobre un pergamino más antiguo. Bajo cada línea de tu rutina palpitan trazos invisibles, vestigios de un código que fue grabado antes de que nacieras. Ese código no pertenece a religiones ni a dogmas, sino a la conciencia misma que respira a través de todas las épocas. Los antiguos lo personificaron como un escriba divino con cabeza de ibis, y lo llamaron Thoth, pero en realidad su rostro no es uno, es muchos. Y su verdadera naturaleza no se deja atrapar por imágenes. Era y sigue siendo una presencia que cruza entre mundos. Un mensajero que custodia vibraciones y abre portales a quienes saben escuchar en el silencio. Desde este instante, mientras dejas que las palabras entren en ti, algo empieza a moverse. Puede que lo sientas como un cosquilleo en las manos, como un calor en el pecho, o como una súbita quietud en la mente. No lo fuerces, obsérvalo. Esa es la manera en que lo invisible comienza a manifestarse, no con ruidos estridentes, sino con susurros. Los sabios de Egipto entendían que lo divino no se imponía con espectáculo, sino que se reconocía como un eco familiar, un recuerdo de algo que siempre estuvo dentro de ti. Por eso decían que Thoth no fue un dios de piedra, sino una inteligencia atemporal, un guardián de las memorias del alma. Piensa en la imagen del ibis, el ave que camina con las patas hundidas en el barro y el cuello extendido hacia el cielo, entre la tierra y el aire, entre la sombra y la claridad. Así era concebido Thoth, puente entre dimensiones, capaz de sostener a la vez lo humano y lo eterno. Y así también eres tú, aunque lo hayas olvidado. Cada respiración que tomas es un acto de cruce. El aire entra desde lo invisible y se convierte en vida dentro de ti. Lo mismo sucede con el espíritu. En cada inspiración recibes vibración. En cada exhalación la devuelves al campo. Los iniciados sabían que no se trataba de adorarlo, sino de resonar con su frecuencia. Porque Thoth nunca gritaba, nunca imponía. Dejaba huellas, símbolos, geometrías, palabras que eran mapas, mapas que no conducían a templos de piedra, sino al templo interior, allí donde el alma recuerda lo que la mente no comprende. Cada signo que dejó era como una semilla dormida esperando la presencia de alguien capaz de hacerla germinar. Y hoy, mientras escuchas, puede que notes esa semilla latiendo en tu interior. No es un pensamiento, es una vibración que despierta. Cierra los ojos por un momento y siente el peso de tu cuerpo apoyado en la tierra. Debajo de ti, millones de corazones laten, millones de historias se entretejen. Encima de ti, el cielo sigue expandiéndose, infinito, como si nunca hubiera tenido principio ni fin. Tú eres ese puente, igual que el ibis, igual que Thoth, sosteniendo a la vez lo visible y lo invisible, lo que parece un gesto simple, respirar, mirar, escuchar. Es en realidad el inicio de una apertura, porque cada vez que atiendes con presencia, lo que estaba oculto comienza a mostrarse. No necesitas ver visiones espectaculares ni escuchar voces desde el más allá.
Lo que importa es reconocer ese cambio sutil, el tiempo que parece fluir distinto. La sensación de estar entre dos realidades, la certeza inexplicable de que hay algo más detrás de las formas. Ese algo es lo que Thoth guardó, no para unos pocos elegidos, sino para todo aquel que estuviera dispuesto a recordar, y recordar no es aprender, es quitar las capas que nos hicieron olvidar. Es como descubrir que la melodía siempre estuvo sonando, pero el ruido del mundo la había cubierto. En este instante ya lo percibes. No es una idea que entiendes con la cabeza, sino un movimiento que resuena en tu pecho. El misterio que te trajo hasta aquí es el mismo que movió a sacerdotes y sabios a mirar el cielo y a registrar en tablas lo que no se podía perder. La convicción de que lo real no termina en lo que los ojos ven. Todo lo que te rodea, cada objeto, cada rostro, cada situación. Es apenas la cáscara de un campo vibrante que responde a tu conciencia. Y Thoth, el escriba de los dioses, fue aquel que dejó la clave para leer ese campo. Por eso, si notas que algo dentro de ti se aquieta, que la mente baja la voz y el cuerpo respira con más amplitud, no lo ignores. Esa es la primera señal. La llamada no se oye con los oídos, se siente como una alineación. No estás escuchando un relato antiguo, estás atravesando un umbral. Y en este umbral lo que parecía imposible se vuelve natural. El alma empieza a recordar. Permanece ahí un momento más. Siente cómo el aire entra y sale. Siente cómo tu corazón marca un ritmo que no controlas. Siente cómo detrás de cada sensación ordinaria hay una vibración extraordinaria que sostiene la vida. Ahí es donde comienza el viaje. No afuera. No en templos olvidados, sino aquí, en la presencia que habita tu propio ser. Porque lo que Thoth custodiaba no era un secreto externo, sino la llave para abrir el ojo interior. Y esa llave, aunque fue escondida bajo símbolos y metáforas, nunca se perdió. Estuvo todo el tiempo en el mismo lugar, en tu atención. Y ahora que la atención despierta, ya no hay retorno. Lo que se abrió ya no se cierra. Has cruzado el primer velo. Cuando te dispones a escuchar con la calma de alguien que se ha entregado al silencio, descubres que la historia de Thoth nunca fue la de un personaje encerrado en los muros de un mito antiguo, sino la de una conciencia que encontró distintas formas para hacerse presente a lo largo del tiempo. Los egipcios lo llamaron Yehuti. Los griegos lo nombraron Hermes Trismegisto. Los hebreos lo intuyeron en las figuras de Enoc, y en cada cultura adoptó un rostro diferente, pero siempre con la misma esencia, custodiar lo que no puede ser destruido. La memoria de la vibración que da origen a todo. Y cuando observamos este hilo secreto que conecta nombres y símbolos, notamos que no se trata de venerar a un ídolo, sino de reconocer una inteligencia viva que sigue actuando en los intersticios de la realidad. Imagina por un momento un escriba sentado frente a una tabla de esmeralda, tallando signos que no solo transmiten ideas, sino geometrías vivas. Cada letra es una onda, cada palabra una puerta. No se trataba de escribir para conservar información, sino para imprimir frecuencias en la materia. Como si cada trazo fuera una semilla destinada a germinar en la conciencia de quien se acercara con reverencia. Los antiguos no estudiaban esos textos como rompecabezas intelectuales. Los contemplaban. Los dejaban vibrar en su interior hasta sentir que algo en su cuerpo cambiaba, porque lo esencial de esas enseñanzas no estaba en su lógica, sino en la resonancia que despertaban. Lo que llamamos la tabla esmeralda era, en verdad,
un mapa condensado de realidades, pocas líneas, pero cada una cargada con el peso de universos enteros. Lo que está arriba es como lo que está abajo. No era una frase bonita. Era una fórmula de correspondencia que invitaba a mirar la vida como un espejo infinito. Si lo que sucede en tu interior se refleja afuera, entonces toda transformación comienza en la raíz invisible de tu propio campo vibracional. Esa era la clave que los iniciados guardaban y que, con el tiempo, fue distorsionada en frases huecas, en fórmulas sin vida. Pero en su origen, cada palabra ardía. Thoth no enseñaba con sermones. Sus lecciones eran susurros que despertaban memorias dormidas. No pretendía crear seguidores, sino buscadores. Sabía que el despertar no se fuerza, se reconoce, y por eso dejaba pistas como enigmas escondidos en símbolos, esperando al corazón que pudiera descifrarlos. Un jeroglífico en un muro, un mito contado a medias, una geometría inscrita en el suelo de un templo eran más que decoración, eran llaves de acceso a realidades sutiles, y todavía hoy, cuando miramos ciertos símbolos antiguos, sentimos un estremecimiento sin saber por qué. Ese temblor es la vibración ancestral que aún responde. La voz de Thoth resonando en la memoria profunda del alma. Piensa en esos nombres que resuenan aunque nunca los hayas estudiado. Hermes, Tauti, Trismegisto. ¿Por qué suenan familiares? ¿Por qué hay algo en ellos que despierta una atracción inexplicable? Porque no son simples nombres, son vibraciones. Hablan directamente a la parte de ti que ya lo sabe, la parte que estuvo presente en otros tiempos y que, al escuchar de nuevo esa frecuencia, reconoce y responde. La mente puede dudar, puede discutir, pero el cuerpo lo siente. Y ese sentir es más real que cualquier argumento. En las antiguas tierras del Nilo, Thoth era descrito como quien escribía los destinos, quien calculaba los ciclos del cielo, quien medía el tiempo con exactitud divina. Pero no se trataba del tiempo de los relojes, sino de los ritmos ocultos que marcan el pulso de la vida. Cada latido, cada respiración, cada elección sutil era para él una nota en una sinfonía invisible. Los que invocaban su presencia no lo hacían para pedir milagros, sino para recordar la armonía perdida, esa melodía secreta que sostiene la existencia y que solo se escucha cuando el ruido del mundo se apaga. Lo fascinante de esta figura es que no se detiene en el pasado. Su vibración atraviesa siglos y culturas, porque no está atada a una época. Sigue apareciendo en fragmentos de sabiduría que sobreviven, en símbolos que nadie logró borrar, en intuiciones que despiertan de pronto en la conciencia de alguien común. Cada vez que alguien se detiene a contemplar, a respirar con presencia, a buscar en el silencio algo más allá de lo evidente. Thoth aparece, no como visión fantástica, sino como claridad interior, como la certeza de que hay algo más vasto guiando desde detrás del velo. Por eso, al escucharlo, no sientes que te hable desde fuera, sino desde dentro. No dicta, no ordena, refleja. Es un espejo que devuelve el rostro de tu conciencia más elevada. Y en esa devolución, no hay respuestas cerradas. Hay preguntas nuevas, preguntas que abren puertas. Su papel nunca fue el de imponer verdades, sino el de recordarnos que cada ser humano posee en sí mismo la llave para el misterio. Y cuando esa llave se gira, el despertar no consiste en acumular conocimiento, sino en disolver el olvido. Ahora respira lentamente y nota cómo cada palabra que recibes se acomoda en ti como si encajara en un espacio que ya existía. No estás recibiendo algo ajeno, estás reconociendo lo que ya era tuyo.
Esa es la verdadera esencia de Thoth. No traer desde fuera, sino revelar lo que estaba oculto adentro. Así, sin espectáculos ni promesas grandilocuentes, se enciende un recuerdo que no pertenece al intelecto, sino al alma. Y en ese recuerdo comienza el viaje hacia lo que aún está velado. Si hasta ahora has sentido que algo dentro de ti se mueve suavemente, como una corriente subterránea que empieza a abrirse paso, lo que viene ahora es la revelación de un mapa que no fue dibujado en papel ni en pergamino, sino grabado en la misma estructura del universo. Los antiguos lo llamaron los principios herméticos, y aunque con el tiempo se transformaron en frases repetidas sin alma, en su origen eran llaves vivas, fórmulas vibracionales que explicaban cómo lo invisible se hace visible, cómo lo que sueñas se convierte en forma, cómo lo que sostienes dentro termina por reflejarse afuera. Imagina por un momento que la existencia entera es como un gran espejo que reproduce, sin esfuerzo y sin juicio, la imagen que tú mismo proyectas. Esa es la esencia del primer principio, el mentalismo. Todo es mente. El universo no es una máquina ciega ni un conjunto de piezas aisladas. Es un campo consciente donde lo que piensas con intensidad y lo que sientes con constancia toma cuerpo en la realidad. Cada pensamiento es una semilla, y cada emoción es el agua que la hace germinar. No importa que no lo creas, porque funciona de todos modos, como la gravedad, siempre está actuando. De este principio surge otro, el de correspondencia, que los antiguos expresaron con la frase enigmática como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. No era una metáfora poética, era un recordatorio de que lo visible y lo invisible se reflejan mutuamente. Si tu campo interior está en desorden, tu mundo exterior mostrará ese mismo caos en las relaciones, en el cuerpo, en los acontecimientos. Y si en cambio alineas tu vibración interna con claridad y presencia, el afuera responde con armonía. No hay separación entre dentro y fuera, porque ambos son rostros distintos de una misma corriente. Reconocer esto es dejar de luchar con las sombras proyectadas en la pared y girar, de una vez, hacia la luz que las genera. Pero el universo no es estático, y por eso el tercer principio afirma que todo vibra. Nada descansa, todo se mueve, todo pulsa en frecuencias distintas. El miedo tiene una vibración densa y pesada. La gratitud se expande ligera y brillante, y entre ambos extremos existe un espectro infinito de matices. Cuando sostienes pensamientos de angustia, tu campo se contrae. Cuando cultivas emociones de alegría, tu campo se abre. No es filosofía abstracta, lo sientes en tu propio cuerpo, la diferencia entre una respiración tensa y un suspiro profundo, entre un corazón cerrado y un corazón que late en confianza. Es la diferencia de frecuencia, y lo semejante atrae a lo semejante. No porque exista un poder caprichoso decidiendo por ti, sino porque la vibración que emites encuentra resonancia en el campo universal y regresa en forma de experiencias. También existe la polaridad, ese principio que nos enseña que todo fenómeno tiene dos caras que parecen opuestas, pero en realidad son extremos de un mismo eje. El frío y el calor, la luz y la oscuridad, la alegría y la tristeza no son absolutos separados, son variaciones de una misma energía. Entender esto es comprender que puedes transitar del miedo al amor, del caos a la claridad, no mediante la negación, sino mediante el cambio de vibración en el mismo continuo. El iniciado no rechaza la sombra. Aprende a mover la aguja hacia la luz, y así,
El principio de ritmo se revela como una ley que pulsa en ciclos. Todo sube y baja, todo avanza y retrocede, como las olas del mar o el péndulo que oscila de un lado a otro. Lo que importa no es evitar el movimiento, porque es imposible, sino aprender a elevarse por encima del vaivén. El sabio no se deja arrastrar por la marea del dolor cuando baja, ni se emborracha en exceso cuando sube, sino que encuentra un punto de equilibrio que lo mantiene libre. Esa neutralidad consciente no es apatía, es maestría sobre el flujo de la vida. El principio de causa y efecto recuerda que nada ocurre por azar. Cada hecho visible tiene una raíz invisible. Y cada acción, cada emoción, cada pensamiento actúa como semilla de una consecuencia inevitable. La mayoría de las personas viven reaccionando a efectos, como hojas arrastradas por el viento, sin darse cuenta de que pueden convertirse en causas conscientes. Cuando eliges sembrar en tu interior la vibración de lo que deseas experimentar, dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en arquitecto de tu destino. Finalmente, el principio de género enseña que en todo lo existente hay dos fuerzas creativas, una activa, proyectiva, que da dirección y voluntad, y otra receptiva, gestadora, que acoge y da forma. No se trata de lo masculino y lo femenino como roles humanos, sino de energías universales que, al unirse, engendran la manifestación. En ti, la voluntad de imaginar y proyectar es la energía activa, y la capacidad de sentir y permitir es la energía receptiva. Solo cuando ambas se encuentran en equilibrio, lo invisible se vuelve forma. Estos principios no son teorías filosóficas muertas, son leyes operativas que actúan siempre, te des cuenta o no. Los antiguos las resumieron en frases breves, pero detrás de cada palabra había un universo de aplicación práctica. Y cuando empiezas a ver tu vida a través de estos lentes, todo cobra un nuevo sentido. El caos deja de ser enemigo, porque entiendes que es un reflejo. El miedo deja de ser condena, porque reconoces que es una vibración que puede transmutarse. La enfermedad deja de ser castigo, porque descubres que es un eco de lo no escuchado. Lo que antes parecía azar se revela como espejo. Lo que parecía destino fijo se convierte en campo de elección. De este modo, lo que Todd nos legó no fueron creencias para repetir, sino llaves para operar en el tejido de la realidad. Y ahora, mientras respiras y dejas que estas palabras se asienten, puede que sientas que algo en ti se acomoda distinto. Es el efecto de reconocer que no eres un espectador pasivo en este universo, sino un co-creador que, al comprender las leyes que rigen lo invisible, comienza a caminar con nuevos ojos en lo visible. Si hasta ahora hemos recorrido los principios como quien acaricia la superficie de un códice antiguo, en este momento la travesía empieza a adentrarse en sus pasajes más ocultos. Porque lo que llamamos Thoth no fue nunca solamente un dios con rostro de ibis ni un escriba de templos de piedra, sino un guardián de códigos que se transmitían más allá del tiempo y que aún hoy susurran en los márgenes de la conciencia. Quienes lo buscaron en las arenas de Egipto lo encontraron en inscripciones, en tablillas, en símbolos que parecían callados, pero que vibraban con una intensidad que no podía ser capturada por el intelecto. Y sin embargo, la verdadera escritura de Thoth no estaba en las piedras, sino en el tejido invisible de la realidad. Cada estrella en el firmamento era un signo, cada latido de la vida era un jeroglífico, el universo mismo era el papiro sobre el cual grababa su enseñanza. Los sabios de su tiempo comprendían que no se trataba de aprender palabras,
sino de escuchar vibraciones. La voz de Todd era un eco que se manifestaba cuando el iniciado cerraba los ojos y se dejaba envolver por el silencio. No era necesario pronunciar fórmulas largas. Bastaba con disponerse en presencia. El ibis, el ave con la que se le representaba, caminaba con naturalidad entre el agua y la tierra, como símbolo de aquel que cruza dimensiones. Y así mismo, Thoth se movía entre planos, llevando de un lado a otro la semilla de una sabiduría que no podía extinguirse. Es por eso que en las tradiciones más antiguas se lo llamó también Hermes, Enoch, Tauti, como si múltiples rostros intentaran describir una única conciencia que no podía limitarse a una sola forma, donde aparecía, dejaba el mismo rastro. La invitación a recordar. Recordar que el tiempo no es una línea recta, que la muerte no es un final, que la materia es solo un reflejo de algo más profundo, y quienes lograban escucharlo no recibían una doctrina cerrada, sino un espejo que les devolvía su propia grandeza. Los iniciados de sus escuelas no pedían milagros, pedían visión. No buscaban poder, buscaban memoria, porque comprendían que el mayor acto de liberación no era dominar a otros ni cambiar las circunstancias externas, sino desatar las cadenas invisibles que mantenían dormida a la conciencia. Así, los templos de Thoth eran menos lugares de culto y más laboratorios del espíritu, espacios donde la vibración era elevada, donde la geometría de los cantos y la luz que atravesaba los corredores funcionaban como herramientas de alineación. Era allí donde el cuerpo aprendía a ser transparente, donde el corazón se entrenaba en la escucha, donde el ojo interior se abría poco a poco como un amanecer silencioso. Pero con el tiempo, esa sabiduría se volvió peligrosa para quienes construyeron su poder sobre el miedo. Porque un hombre que sabe que el universo es mente no puede ser esclavo de ninguna estructura. Una mujer que descubre que lo que vibra dentro se refleja fuera no puede ser sometida a dogmas impuestos. Una comunidad que experimenta la vibración como fuerza creadora deja de necesitar mediadores. Deja de ser controlable. Y por eso, lo que fue código vivo se fue encubriendo en mitos. Se fue distorsionando en religiones. Se fue transformando en fórmulas que podían repetirse sin sentir. Los siglos cubrieron el nombre de Thoth con capas de polvo y de interpretaciones interesadas. Se lo convirtió en personaje de historias, en divinidad para templos externos, en símbolo que podía ser manipulado, pero lo esencial permaneció intacto, porque nunca estuvo en los libros ni en las estatuas. Lo esencial estaba grabado en el pulso de la vida misma, en esa vibración que no puede borrarse. Por eso, aún hoy, cuando alguien se detiene en silencio y siente el latido del universo dentro de sí, la presencia de Thoth regresa como un recuerdo ancestral. No hace falta conocer su nombre para percibirlo. Basta con abrir la percepción para que la memoria se active. Y entonces descubres que no estás ante un mito antiguo, sino ante un estado de conciencia que te invita a despertar. Que lo que llamamos Thoth es esa parte de ti que se niega a olvidar. Es la chispa que atraviesa las eras. Es el guardián interno que te susurra cuando estás a punto de perderte en la rutina. Es la claridad que rompe las capas de distracción. No se trata de creer, se trata de reconocer. Porque el reconocimiento sucede cuando lo escuchas vibrar en tu propia piel, cuando una frase resuena con un eco extraño, como si ya la hubieras escuchado en otra vida. Cuando un símbolo provoca un estremecimiento que no entiendes, pero que no puedes negar. En ese instante,
Thoth ya no está afuera, está en ti, y entiendes que no fue un Dios distante, sino una conciencia que se manifiesta allí donde alguien está dispuesto a recordar. Las piedras podrán seguir guardando su nombre, los textos podrán seguir siendo estudiados por eruditos, pero su verdadero legado late en cada ser que despierta. Tú eres uno de ellos. Y aunque el mundo siga insistiendo en que lo real es solo lo que se toca, hay algo en tu interior que empieza a reconocer que lo invisible también tiene peso, que la vibración también es materia, que la memoria también es verdad. Es allí donde comienza la verdadera iniciación. No en templos externos, sino en el templo secreto de tu propia conciencia. Un templo que se abre cuando comprendes que los principios herméticos no son teorías antiguas, sino la descripción exacta del modo en que se estructura la realidad. Y que Thoth no vino a fundar una religión, sino a dejar la clave que rompe las cadenas. La certeza de que todo lo que existe es vibración consciente y que tú formas parte activa de ese tejido infinito. Si hasta aquí has caminado conmigo por los corredores invisibles de la memoria, ahora es el momento en que la travesía empieza a estrecharse como un río que se acerca a una cascada. Porque hablar de Thoth y de la sabiduría hermética no es solo evocar un pasado glorioso, es entrar en contacto con la herida más profunda de la humanidad, el olvido. Ese olvido no llegó de golpe, sino como una lenta niebla que se fue instalando sobre los ojos y sobre el corazón. Durante siglos, los iniciados sabían que el conocimiento no se destruía, sino que se ocultaba bajo capas de símbolos y metáforas, esperando que alguien con la vibración adecuada pudiera descifrarlo. Y fue precisamente el miedo de quienes controlaban el mundo exterior lo que dio origen a esa niebla. Porque comprendieron que un pueblo que recuerda su poder interior se vuelve imposible de someter. Imagina por un momento un templo en la orilla del Nilo, un lugar donde las palabras no eran lo importante, sino las resonancias. Allí, los aspirantes no eran adoctrinados con discursos interminables, sino expuestos a campos vibracionales creados por geometrías, sonidos y silencios. Entraban caminando como simples buscadores y salían con la certeza de que la realidad es mucho más vasta que lo que los sentidos captan. Esa certeza los hacía libres, y la libertad, para los sistemas de control, es insoportable. Así comenzó la gran distorsión, tomar lo sagrado y volverlo dogma, tomar la vibración y reducirla a ritual vacío, tomar la llave y esconderla detrás de una puerta que solo unos pocos podían abrir. Fue entonces cuando la frase «como es arriba» es abajo dejó de ser un código operativo y se convirtió en adorno repetido sin comprensión. Fue entonces cuando la tabla esmeralda pasó de ser una tecnología de conciencia a ser un objeto de estudio académico. Y sin embargo, bajo esas capas de olvido, la vibración seguía intacta, porque nadie puede borrar lo que está escrito en la misma estructura de la existencia. Los símbolos permanecen vivos incluso cuando no los comprendemos, y basta una chispa de atención verdadera para que se enciendan de nuevo. Esa chispa es lo que ahora, en este mismo instante, puede estar despertando en ti. Puede que lo sientas como un ligero escalofrío, como una intuición que se asoma desde el fondo de tu pecho, como una incomodidad ante las certezas que el mundo exterior te ha repetido desde siempre. Porque lo que Thoth custodió nunca fue propiedad de sacerdotes ni de reyes, siempre estuvo destinado a ser recordado en el corazón de cada ser humano. Por eso,
Cuando lees un principio hermético o cuando contemplas un símbolo ancestral, no lo aprendes como algo nuevo, lo reconoces. Reconoces algo que ya estaba escrito en tu memoria profunda. Pero ese reconocimiento no está libre de conflicto. Porque cuanto más clara se hace la visión, más evidentes se vuelven las cadenas que te rodean. El sistema que gobierna este mundo se ha construido precisamente sobre tu desconexión, sobre la creencia de que no eres suficiente, de que necesitas mediadores, de que la verdad está afuera, en manos de otros. Despertar a la vibración es como encender una luz en una habitación que llevaba siglos en penumbra. De pronto ves el polvo acumulado, los objetos olvidados, las sombras que antes parecían monstruos y que ahora se revelan como simples ilusiones. Pero esa luz no se apaga una vez encendida. Es aquí donde comienza el verdadero desafío. No basta con recordar intelectualmente. No basta con leer sobre los principios. El mundo entero está lleno de información que nunca toca el alma. Lo que Thoth nos dejó no era información, era transformación. Y la transformación solo ocurre cuando el conocimiento deja de estar en la mente y desciende al cuerpo, cuando la vibración se integra en la vida cotidiana, cuando cada respiración y cada gesto se convierten en un acto de coherencia, porque solo la coherencia abre el portal. Ese portal no está en las estrellas lejanas ni en los templos en ruinas. Está en el punto más íntimo de tu propia conciencia, en esa línea invisible que separa lo que piensas de lo que realmente vibras. Y cruzar ese portal es como atravesar un velo. Al otro lado, lo que parecía imposible se revela como evidente. Lo que parecía lejano se muestra cercano. Lo que parecía ajeno se reconoce como parte de ti. Esa es la enseñanza olvidada. No eres un espectador atrapado en un mundo externo. Eres la corriente misma que sostiene la experiencia. Cuando este reconocimiento se enciende, las piezas de la vida empiezan a reorganizarse. Ya no puedes ver la enfermedad solo como accidente, sino como eco de un desequilibrio vibracional. Ya no puedes ver la pérdida solo como tragedia, sino como movimiento del ritmo universal que te enseña a soltar. Ya no puedes ver al otro como enemigo, sino como reflejo de tus propios estados internos. Esta comprensión no es complaciente, es exigente, porque te devuelve toda la responsabilidad. Y esa es la verdadera libertad, la certeza de que lo que vibra en ti está esculpiendo, a cada instante, el mundo que habitas. Así, lo que parecía un mito antiguo empieza a desplegarse como una tecnología viva. Thoth no hablaba de religión. Hablaba de leyes universales que atraviesan galaxias y átomos por igual. Y al recordarlas, comprendes que no es él quien regresa desde las sombras del pasado. Eres tú quien está regresando a ti mismo. El conocimiento que Thoth transmitió no se reducía a fórmulas abstractas ni a símbolos tallados en piedra. Era una experiencia viva que comenzaba en lo más cercano, el propio cuerpo. Durante siglos se pensó que la carne era un obstáculo para el espíritu. Pero la enseñanza oculta insistía en lo contrario. El cuerpo es el manuscrito donde la conciencia escribe sus secretos. Cada hueso es una letra, cada órgano un jeroglífico, cada tensión una frase incompleta que espera ser leída con atención. La garganta guarda las palabras que nunca fueron dichas. Los hombros acumulan el peso de lo que no pudiste soltar. El corazón registra duelos no vividos. Así se forma la memoria vibracional. Lo que el alma no procesa, la materia lo conserva como eco. Nada de esto es castigo, sino lealtad.
El cuerpo se adapta a la vibración que lo atraviesa y obedece incluso cuando esa obediencia lo hiere, porque su propósito es revelar lo que fue olvidado. El dolor surge como un guía que señala el camino hacia lo no escuchado. Resistirlo o ignorarlo solo multiplica su intensidad. En cambio, detenerse, posar una mano sobre el punto que duele y permitir el silencio abre un espacio donde la tensión comienza a disolverse. No hay magia espectacular en ese gesto, pero sí una alquimia profunda. La presencia transforma lo que la mente evitó. La respiración es la primera llave. Cuando se hace consciente, deja de ser un acto biológico y se convierte en puente. Con cada inhalación, lo invisible entra como un río claro. Con cada exhalación, lo estancado se libera. El aire ordena y limpia. No por la fuerza de los músculos, sino por la vibración de la atención que lo acompaña. En ese fluir, el cuerpo y el alma vuelven a encontrarse. Comprendes entonces que no necesitas sanar lo roto, porque nada estaba roto, solo era la memoria original desalineada, esperando el momento de volver a vibrar en coherencia. Las antiguas inscripciones repetían esta verdad bajo múltiples velos. La carne es sombra de la luz interior. Cuando la luz se densifica, toma forma en hueso y piel. Cuando se distorsiona, la sombra se deforma también. El secreto es regresar a la fuente, no luchar contra la proyección. Esa fuente está en el núcleo silencioso que se despierta cuando la mente cede su dominio. El ritual del sanador invisible, transmitido en susurros en los templos, no exigía sacrificios ni fórmulas complejas. Pedía algo mucho más radical: escuchar sin juicio, tocar con presencia, respirar con entrega. Cuando una mano se posa en el pecho y en silencio se pronuncia, te veo, te escucho, el campo vibracional empieza a reescribirse. No es sugestión, es resonancia. La energía responde a la coherencia, no a la urgencia. Con la práctica constante, el cuerpo se reorganiza como un instrumento que recupera su afinación. Esa fue la razón por la cual este conocimiento fue ocultado. Era demasiado simple, demasiado directo. Una humanidad capaz de sanarse a sí misma era una humanidad libre, imposible de someter. Lo prohibido nunca fue lo complicado. Lo prohibido fue lo esencial, lo que no se podía comercializar ni controlar. El secreto está vivo aún hoy en cada respiración consciente, en cada instante de verdadera atención. No hay necesidad de buscar señales externas ni de esperar milagros espectaculares. Todo lo necesario se encuentra ya en la manera en que eliges relacionarte con lo que vibra en tu interior. La llave siempre estuvo en tus manos. Cuando cierras los ojos, sientes el aire entrar y salir. Notas cómo el pecho se expande. Percibes que el cuerpo se suaviza. Allí comienza la memoria a despertar. El cuerpo, visto con ojos herméticos, no es enemigo ni prisión. Es templo. Cada dolor es un altar que pide presencia. Cada síntoma es un lenguaje que traduce lo que la mente silenció. Y cuando aprendes a escuchar tu propio templo, estás preparado para escuchar los templos invisibles del cosmos. Ese es el inicio real de la iniciación. Reconocer que la vibración no está en lugares lejanos ni en reliquias escondidas, sino latiendo en lo más íntimo de ti, aguardando el momento de ser recordada. La senda iniciática se ensancha cuando comprendemos que el cuerpo es el primer templo, pero no el único. Thoth enseñaba que lo visible siempre es reflejo de un campo mayor. Un océano invisible donde todo se origina antes de condensarse en forma.
Los antiguos lo llamaban el campo etérico. Los sabios modernos hablan del campo cuántico, pero ambos señalan lo mismo, una matriz viva donde la vibración es la sustancia primordial. Ese campo no se ve con los ojos, pero se percibe cuando la mente se aquieta y el corazón escucha. Allí, en esa vibración, cada pensamiento es onda, cada emoción es frecuencia, cada decisión es un trazo que se expande y regresa como eco. Cuando permaneces atrapado en pensamientos repetitivos y emociones densas, tu campo se oscurece como un cielo cubierto de nubes pesadas. Pero cuando cultivas silencio interior y sostienes imágenes cargadas de gratitud y claridad, la vibración se eleva y el campo se abre como un amanecer despejando la bruma. Nada externo decide ese movimiento. No hay fuerzas ocultas jugando con tu destino. El único arquitecto de ese tejido eres tú, con lo que eliges sostener en tu interior. Es aquí donde el principio hermético del mentalismo se vuelve tangible. Lo que piensas con intensidad y sientes con coherencia se imprime en el campo y busca manifestación. Thoth hablaba de este campo como un espejo inteligente. Decía que no distingue entre lo que imaginas y lo que vives, porque en el nivel vibracional ambas experiencias son equivalentes. La diferencia es que una se encuentra aún en estado sutil y la otra ya cristalizó en la materia. Así, cuando visualizas con todos tus sentidos y, sobre todo, con emoción verdadera, el campo recibe esa imagen como un hecho ya cumplido y empieza a reorganizarse para reflejarla en el plano físico. No se trata de superstición, sino de resonancia. Lo semejante atrae a lo semejante porque toda vibración busca su eco. Por eso los iniciados dedicaban largos momentos a la contemplación profunda. No era un ejercicio de fantasía, sino de construcción real. Imaginaban la vida que deseaban experimentar con la misma intensidad con la que alguien recuerda un recuerdo vivido, hasta que la emoción se volvía tan fuerte que el cuerpo la reconocía como presente. En ese estado, el campo se reprogramaba. Hoy la neurociencia lo confirma. Las neuronas disparan los mismos patrones cuando imaginas algo con suficiente detalle que cuando lo vives en la realidad externa. Pero Todd ya lo había descrito milenios atrás. El universo es mental y lo mental crea la forma. Este proceso no es inmediato ni caprichoso. La vibración necesita coherencia y continuidad, como una semilla que no florece el mismo día que se planta. Tu campo requiere repetición y cuidado para que el nuevo patrón se establezca. El error más común es abandonar la práctica cuando no se ven resultados rápidos. Pero el campo no responde al deseo ansioso. Responde a la vibración sostenida. Cada vez que vuelves a la imagen. Cada vez que respiras y sientes la emoción de lo ya cumplido. Estás regando la semilla invisible. Y poco a poco, sin que lo percibas al inicio, la realidad empieza a plegarse en esa dirección. Los símbolos herméticos eran precisamente mapas para mantener esa vibración activa. No eran adornos, eran llaves que recordaban al iniciado su poder de sintonizar con el campo. El ojo de Horus, la espiral, la cruz ansada, todos eran geometrías que resonaban en el inconsciente y despertaban la memoria, al contemplarlos. La mente callaba y el corazón reconocía. Esa era la verdadera función del símbolo, no explicar, sino activar. De esta manera, la vida se convierte en un laboratorio vibracional. Cada encuentro, cada circunstancia, cada obstáculo es una oportunidad de observar qué frecuencia estás sosteniendo. Si lo que ves afuera no refleja tu anhelo,
no es señal de castigo, sino un recordatorio para regresar a tu centro, para ajustar la vibración que emites. Allí radica la soberanía. Dejar de culpar lo externo y asumir que lo externo es espejo. Este saber no es cómodo, porque te arranca del papel de víctima. Te obliga a mirar con valentía hacia adentro y reconocer dónde te traicionas, dónde sostienes pensamientos que contradicen lo que deseas, dónde alimentas emociones que deforman el campo. Pero esa incomodidad es la puerta de la verdadera libertad. Cuando aceptas que eres creador, ya no puedes fingir ignorancia. Ya no puedes culpar a dioses ni a destinos. Te conviertes en causa, no en efecto. Y aunque esto pueda parecer un peso enorme, en realidad es el mayor regalo, porque significa que en cada instante tienes la posibilidad de elegir de nuevo, de recordar tu vibración original, de sembrar en el campo la semilla de una vida distinta. No necesitas esperar a que el mundo cambie para empezar a cambiar. El cambio ocurre en ti, y el campo responde. Así, lo que parecía un misterio reservado a sacerdotes antiguos se revela como una tecnología viva, siempre disponible, esperando solo tu decisión de usarla. En el fluir de esta travesía llega un punto en que lo aprendido ya no basta con ser comprendido en palabras, debe convertirse en experiencia directa. Los antiguos lo sabían y por eso la transmisión nunca fue solo enseñanza teórica, sino vivencia. Se decía que Thoth no enseñaba explicando, sino colocando al iniciado en situaciones donde la vibración misma hablaba, porque lo que realmente transforma no es lo que entiendes con la mente, sino lo que tu cuerpo y tu conciencia reconocen como real, y esa realidad sutil se abre cuando accedes al ojo interior. Ese punto secreto donde lo visible y lo invisible se tocan. Este ojo no es metáfora ni simple símbolo. Es un centro vibracional que los sabios describieron como la glándula pineal. En su pequeñez guarda un misterio desproporcionado. Funciona como antena biológica diseñada para percibir frecuencias que trascienden el espectro común de los sentidos. Los filósofos lo llamaron el asiento del alma. Los místicos lo conocieron como el tercer ojo. Los iniciados lo activaban mediante prácticas de silencio y respiración. Y aunque la ciencia contemporánea intenta medirlo con términos de química y neurobiología, su función sigue siendo un enigma que escapa a definiciones rígidas. Cuando este centro comienza a despertar, la percepción se expande más allá de la forma. No es que aparezcan milagros externos, es que lo cotidiano se revela distinto. Una calle cualquiera adquiere un brillo sutil. Los gestos de las personas parecen emitir mensajes ocultos. Los sonidos habituales se transforman en música. Es como si de pronto se descorriera un velo y la vida mostrara que siempre estuvo latiendo en múltiples capas al mismo tiempo. Nada cambia en la superficie, pero todo se vuelve diferente porque tu conciencia se afina a otra frecuencia. Los antiguos lo describían como ver antes de que la forma aparezca, sentir antes de comprender, reconocer antes de pensar. Ese es el verdadero inicio de la visión interna. No se trata de imágenes fantásticas, sino de un modo de presencia tan profundo que la separación entre tú y lo que observas empieza a disolverse. En ese estado, entiendes que no estás dentro de un mundo ajeno, sino que el mundo respira contigo, que el aire que entra en tus pulmones es el mismo que recorre las estrellas, que la vibración que sostienes dialoga en secreto con la trama universal. Pero este despertar no ocurre con esfuerzo forzado ni con técnicas complicadas. Se abre cuando la mente cede su control y el silencio se instala. El silencio no como ausencia de ruido,
sino como espacio vivo donde la conciencia puede brillar sin interferencias. La clave siempre fue la simplicidad. Respirar con atención, observar sin juicio, escuchar lo que late bajo la superficie. En ese estado de quietud es donde el ojo se abre suavemente, como una flor que no responde a órdenes sino a la luz que la acaricia. Quienes atravesaron esta experiencia contaban que aparecían señales inesperadas, patrones repetidos en los días, números que surgían una y otra vez, encuentros fortuitos que parecían organizados por una inteligencia oculta. No era superstición. Era el campo vibracional respondiendo, porque cuando tu percepción cambia, tu realidad cambia también. Es la ley de correspondencia en acción, la confirmación de que lo interno y lo externo son dos lados de la misma corriente. Entonces comprendes que los símbolos que te atraían no lo hacían por azar. El ojo de Horus, la espiral, el Ankh, no eran simples ornamentos de culturas extintas, eran recordatorios codificados que activaban en ti una memoria dormida. Por eso te estremecen aunque no los entiendas racionalmente, porque hablan a una parte de ti que ya conoce, que ya recuerda. Thoth no dejó manuales cerrados, dejó vibraciones encapsuladas en símbolos, esperando que alguien con el corazón despierto pudiera reconocerlas. Al integrar esta visión, la vida misma se convierte en el templo. Cada respiración es un rito, cada gesto consciente una invocación, cada silencio una puerta que se abre. Ya no buscas experiencias extraordinarias fuera de ti, porque entiendes que lo extraordinario está ocurriendo en cada instante cuando lo miras con los ojos del alma. Allí se revela la verdadera alquimia, no cambiar plomo en oro, sino transformar la percepción ordinaria en visión sagrada. Y cuando el ojo interno se enciende, aunque sea por un instante, sabes que nada volverá a ser igual, porque una vez que la conciencia toca el campo invisible, no puede olvidar. Puedes distraerte, puedes volver a la rutina, pero la memoria queda ahí, latiendo como un fuego secreto que tarde o temprano vuelve a encenderse. Esa es la herencia de Thoth. Recordarte que siempre tuviste dentro la capacidad de ver más allá del velo. La conciencia que empieza a abrirse a través de ese ojo interior descubre pronto que no se trata de un don pasajero ni de un truco reservado a unos pocos, sino de una condición natural que había sido adormecida. El despertar de esta visión no llega como un relámpago que deslumbra y se apaga, sino como un fuego lento que, una vez encendido, nunca vuelve a extinguirse del todo. Desde ese instante, la vida cotidiana deja de ser un escenario banal y se convierte en un libro abierto lleno de símbolos. Cada gesto, cada encuentro, cada coincidencia adquiere un peso distinto. Ya no ves casualidades, ves correspondencias, ya no percibes fragmentos. Percibes una red viva donde todo está entrelazado. Los iniciados antiguos hablaban de este punto como la entrada a la segunda naturaleza. No es que dejes de ser humano ni que abandones tu cuerpo, sino que aprendes a habitar otra dimensión dentro de la misma existencia. El cuerpo sigue caminando en el mundo material, pero la conciencia se expande más allá de las formas. Como si por fin recordaras que siempre fuiste más amplio que tu piel. En esa expansión, la separación se disuelve. Ya no hay dentro y fuera, ya no hay arriba ni abajo, solo un tejido continuo en el que eres a la vez observador y observado. Thoth lo llamaba la doble presencia, estar en la materia sin pertenecer por completo a ella,
tocar lo eterno sin dejar de respirar en el tiempo. Este estado es el que permitía a los sabios moverse entre planos, acceder a información sin necesidad de libros, sanar sin necesidad de remedios externos, crear sin herramientas materiales, no porque tuvieran poderes especiales, sino porque habían aprendido a recordar la ley más simple y radical. Lo que vibras eres, y lo que eres se refleja en todo. Al reconocer esto, cambia también tu relación con el dolor y la sombra. La mayoría huye de lo oscuro como si fuera enemigo, pero el iniciado sabe que todo lo que aparece, incluso lo más denso, es vibración que busca ser transformada. La luz no niega la oscuridad, la abraza y la transmuta. Así, lo que antes llamabas fracaso se convierte en enseñanza. Lo que antes nombrabas enfermedad se revela como mensaje. Lo que antes vivías como pérdida se abre como oportunidad de soltar y renacer. No hay accidente en este plano. Cada situación es espejo. Cada experiencia un reflejo de lo que necesita despertar en ti. La ciencia moderna, casi sin querer, confirma lo que estos sabios sabían. Experimentos como el de la doble rendija mostraron que la conciencia misma altera el comportamiento de la materia, que el simple hecho de observar cambia el resultado. El entrelazamiento cuántico revela que dos partículas pueden reaccionar simultáneamente, aunque estén separadas por distancias inmensas. Como si existiera un campo invisible que conecta todo. Y ese campo no es distinto al que Thoth describía en sus enseñanzas, la matriz vibracional que sostiene el universo. Cuando integras estas verdades, descubres que no eres un ser aislado luchando contra un mundo hostil, sino un nodo de energía dentro de una red infinita. Tus pensamientos no se quedan en tu cabeza, se expanden como ondas en un lago. Tus emociones no son privadas. Colorean el campo a tu alrededor y afectan a todos los que se cruzan contigo. Tu vibración personal es un lenguaje que el universo comprende mejor que cualquier palabra. Y cuanto más consciente eres de ello, más responsable te vuelves de lo que emites. Ese es el verdadero desafío del despertar. No solo percibir más, sino vivir con más coherencia. Porque ver el tejido invisible sin actuar desde esa visión sería como contemplar un mapa sagrado y luego insistir en caminar a ciegas. El despertar exige transformación. Exige que tu mente, tu emoción y tu acción empiecen a alinearse con la vibración que reconoces como verdadera. Y esa alineación, aunque demande coraje, es la fuente de la libertad. Ya no reaccionas a las corrientes externas, eliges la vibración que sostienes. Ya no esperas que cambien las circunstancias, cambias tú y las circunstancias responden. En este punto, la enseñanza de Thoth se revela como una invitación profunda. Vivir en el mundo sin perder de vista lo eterno. Habitar la materia sin olvidar que todo lo material es reflejo de lo invisible. Crear realidades conscientes en lugar de repetir inconscientemente patrones heredados. Es aquí donde la sabiduría deja de ser teoría y se convierte en alquimia viva. La alquimia de la conciencia que transforma cada instante en un acto de creación deliberada. La travesía entra ahora en un terreno donde las palabras se vuelven apenas luces tenues, tratando de iluminar un misterio inmenso. Porque después de la visión interna y de la comprensión de las leyes, llega la etapa donde se enfrentan las contradicciones más profundas. Es aquí donde el buscador descubre que el verdadero adversario no está afuera, ni en instituciones, ni en sombras del mundo, sino en los pliegues ocultos de su propia conciencia. Thoth advertía que ningún iniciado podía avanzar si no atravesaba primero el espejo de sí mismo.
y ese espejo no siempre devuelve una imagen agradable. Allí aparecen los miedos que preferiste silenciar, los deseos que negaste, las culpas que cargaste como piedras invisibles, y sin embargo, todo eso no está para condenarte, sino para recordarte que la luz solo se reconoce cuando ilumina lo que estaba en la oscuridad. Este es el umbral donde muchos retroceden, porque resulta más cómodo repetir fórmulas espirituales que enfrentar la verdad íntima. Resulta más sencillo hablar de vibración que sentir la vibración reprimida de un dolor antiguo. Y, sin embargo, es justo en ese descenso donde ocurre la verdadera alquimia. Los alquimistas medievales heredaron de las enseñanzas herméticas esta metáfora. Hay que bajar al nigredo, a la materia oscura del alma. Antes de que pueda nacer el oro interno, el proceso no es lineal ni limpio, es confuso, es ardiente, a veces desgarra, pero cada vez que aceptas mirar de frente lo que rechazabas en ti, la vibración se reorganiza y la sombra pierde su poder. La paradoja es que lo que temes es siempre un fragmento de tu propia energía que clama por ser reconocido. El miedo que te paraliza es fuerza vital no expresada. La rabia que escondes es fuego creador reprimido. La tristeza que niegas es agua que pide volver a fluir. Al integrarlas, descubres que lo que parecía obstáculo era en realidad combustible. Thoth lo explicaba como la ley del ritmo aplicada al alma. Lo que baja es lo mismo que después sube, y cuanto más profundo es el descenso, más alto puede ser el ascenso. En este cruce, la visión interna se convierte en responsabilidad, porque ya no puedes engañarte pensando que tu vibración depende solo de pensamientos luminosos. Ahora sabes que lo que no abrazas en ti sigue vibrando y modela tu realidad desde las sombras. Por eso, el trabajo no es negar, sino integrar. Y esta integración no se logra con esfuerzo mental, sino con presencia. La misma presencia que calma el cuerpo cuando colocas tu mano sobre él. La misma que abre el campo cuando respiras en silencio. Mirar tu sombra con presencia es devolverle la luz. En este punto, las enseñanzas de Thoth adquieren un tono más radical. Él decía que el verdadero iniciado es aquel que se convierte en soberano de sí mismo, no un soberano que domina con violencia, sino que gobierna su propio reino interior. En ese reino, los pensamientos son ministros, las emociones son ríos, el cuerpo es tierra fértil y el espíritu es el trono invisible que sostiene todo. Si el reino está en caos, el mundo externo lo reflejará. Si el reino está en orden, la realidad responderá en consecuencia. Comprender esto es aceptar que cada instante de tu vida es un acto de gobierno interno. La contradicción más fuerte aparece entonces, el deseo de libertad contra la costumbre de depender, la búsqueda de luz contra la atracción de las viejas sombras, pero al sostener esa tensión sin huir, ocurre el cambio de nivel, como la crisálida que parece disolverse antes de convertirse en mariposa. Tu viejo yo se fragmenta para dar lugar a una nueva identidad vibracional. Lo que era se derrumba, pero no como pérdida, sino como metamorfosis. Y aunque duele soltar las pieles antiguas, nada puede compararse con la amplitud de las alas que nacen después. Así, en el corazón del conflicto, empieza a revelarse la mayor enseñanza, que la oscuridad y la luz no son enemigas, sino danzantes de una misma música, que tu sombra no es opuesta a tu espíritu, sino el terreno donde el espíritu decide sembrar, y que la alquimia de la conciencia consiste precisamente en unir lo que estaba separado.
en reconocer que todo lo que eres luz y sombra, miedo y amor, caída y ascenso vibra en la misma corriente que te conduce de regreso a ti mismo. Cuando el iniciado atraviesa la noche oscura del alma y comienza a percibir que incluso la sombra es parte de la misma corriente de vida, se abre ante él un horizonte distinto, un estado donde la contradicción empieza a perder su filo, porque de pronto entiende que no hay nada que vencer, solo algo que integrar. Y en esa comprensión silenciosa se produce un giro sutil pero definitivo. Ya no eres un buscador que corre detrás de respuestas, sino un guardián de presencia que permite que las respuestas se revelen por sí solas. Thoth decía que en este punto la voz del universo no se escucha en palabras estruendosas, sino en resonancias tan finas que podrían pasar desapercibidas si no estuvieras en estado de quietud. Es entonces cuando los símbolos antiguos cobran otra dimensión. El ojo de Horus, el Ankh, la espiral, el ibis que camina entre barro y cielo. Dejan de ser figuras exóticas para convertirse en espejos de tu propio proceso interno. Comprendes que cada signo es una huella vibracional, una forma de recordar lo que tu alma ya sabía antes de encarnar. Y cada vez que contemplas uno de estos símbolos con atención, no es un adorno lo que miras, es un portal, porque el símbolo no apunta a algo externo, apunta a ti, al núcleo invisible de tu conciencia. En este nivel de percepción, la vida cotidiana se convierte en un tejido de mensajes, el vuelo inesperado de un ave, la repetición insistente de un número, el encuentro casual con alguien que trae la palabra exacta. Todo empieza a sentirse como parte de un lenguaje cósmico, y lo sorprendente no es que aparezca, sino que siempre estuvo allí, esperando a que tu mirada se volviera lo bastante clara como para leerlo. La diferencia entre el iniciado y el hombre común no está en el mundo que los rodea, sino en los ojos con los que lo miran. Aquí la ciencia y la mística parecen estrecharse la mano, porque mientras la física cuántica descubre que el observador altera lo observado y que todo está entrelazado más allá del espacio y del tiempo, las tradiciones herméticas sonríen y repiten lo que siempre supieron. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. La frase, tan citada y tantas veces banalizada, ahora late en tu interior como una certeza viva. Si el mundo exterior refleja tu estado interno, entonces todo lo que acontece se convierte en un campo de práctica. Cada discusión, cada alegría, cada dificultad es un laboratorio donde puedes ensayar la vibración que decides sostener. Pero este reconocimiento trae consigo una responsabilidad que puede pesar como un manto de fuego, porque ya no hay excusas, ya no puedes culpar al azar, al destino o a otros por lo que vives. Lo que te ocurre habla de ti, de tu vibración, de las resonancias que emites consciente o inconscientemente, y aceptar esto es un acto de valentía radical. No porque te condene, sino porque te libera. Te saca de la posición de víctima y te coloca en el centro de tu propio poder creador. Ese poder no es una fantasía esotérica. Es la consecuencia natural de comprender que el campo responde a la coherencia vibracional. En este punto, las prácticas cambian. Ya no buscas técnicas complicadas ni rituales espectaculares. Empiezas a descubrir la fuerza de lo simple, la respiración consciente que alinea el campo, la atención plena que revela el presente, el silencio interior que abre portales invisibles.
Lo que parecía demasiado sencillo para ser poderoso se muestra como la verdadera llave. Porque lo divino nunca se ocultó en la complejidad, sino en lo obvio que habías olvidado mirar con reverencia, y mientras avanzas, se enciende en ti una comprensión mayor, que no caminas solo, que la misma conciencia que vibró en Tod, en Hermes, en Enoc, en los sabios de todas las culturas, es la que ahora se enciende en tu interior. Ellos no vinieron a ser adorados, vinieron a recordarte lo que ya eres, vinieron a plantar semillas que hoy germinan en tu campo. Por eso la sensación de familiaridad, por eso el eco de un conocimiento que no estudiaste pero que reconoces como propio. La memoria es más antigua que los libros, es más antigua que las palabras, vibra en la sustancia misma de tu ser. Así, la paradoja que parecía imposible se resuelve. El misterio más grande no está lejos ni escondido en templos cerrados, sino latiendo en tu propia respiración, esperando a ser escuchado. Y cuando lo reconoces, el viaje ya no se trata de acumular saberes, sino de aprender a vivir en coherencia con esa vibración que se ha despertado. No hay meta que alcanzar, hay presencia que sostener, y esa presencia, aunque parezca frágil, es la fuerza capaz de reordenar tu mundo entero. Hay un punto en el camino donde todo lo que parecía claridad se convierte en tormenta, donde las certezas recién conquistadas tiemblan como hojas secas y el buscador siente que quizá todo fue ilusión. Es el punto en que la conciencia despierta no se conforma con lo bello y exige atravesar lo insoportable. Los antiguos lo llamaban la gran prueba, el instante en que el velo se abre no para mostrar la luz radiante, sino para revelar la magnitud del abismo. Y es ahí donde las enseñanzas de Thoth se vuelven más duras y más compasivas al mismo tiempo, porque dicen sin rodeos: no podrás poseer la luz si no abrazas la sombra completa de tu propia existencia. La contradicción se vuelve insoportable. Por un lado, la experiencia vibracional que confirma que eres creador, que todo responde a tu campo, que la vida es reflejo. Por otro, la crudeza de un mundo que sigue mostrando guerras, injusticias, sufrimientos que no se resuelven con un pensamiento elevado. Cómo conciliar lo que sientes en tu interior con lo que contemplas afuera. Cómo mantener la coherencia vibracional cuando la realidad golpea con su aspereza. Esta es la grieta donde la mente se quiebra y el corazón sangra. Y, sin embargo, justo ahí se encuentra el umbral de la verdadera iniciación. Thoth enseñaba que la visión expandida no es un refugio para huir del mundo, sino una responsabilidad más grande, porque cuanto más ves, más eres llamado a sostener lo que ves. La percepción ya no te permite ignorar. No puedes esconderte en la inocencia perdida. Estás obligado a reconocer que el mundo exterior refleja no solo tu vibración personal, sino la vibración colectiva, el eco de miles de almas que aún duermen. Y aquí surge la pregunta ardiente: ¿qué hacer cuando tu frecuencia despierta, pero la marea colectiva arrastra en dirección contraria? El choque es real. El iniciado siente que ya no pertenece del todo a ninguna orilla. No encaja en la vieja matrix de creencias y controles, pero tampoco se siente completamente libre de ella. Vive en el filo, en el umbral, con un pie en el mundo visible y otro en el invisible. Y en ese filo aparecen las tentaciones más sutiles. Querer negar la materia y refugiarse en lo espiritual. O querer negar el espíritu y perderse de nuevo en lo material. Ambas son trampas. Porque la enseñanza hermética insiste en que el camino no es la evasión, sino la unión de los opuestos. El dolor de esta etapa es como el fuego alquímico. Quema las impurezas,
disuelve las ilusiones, arrasa con lo que creías ser, y a medida que todo cae, queda solo lo esencial. Descubres que no eres tus pensamientos, ni tus emociones, ni tus logros, ni tus miedos. Eres la conciencia que los observa, la chispa que nunca se extingue. Pero para reconocerlo tienes que perder las máscaras, dejar que se rompan los ídolos internos, soportar la desnudez del alma sin adornos. Los antiguos decían que este era el momento en que el aspirante escuchaba las voces del caos interior. Voces que decían, no eres suficiente, no podrás, estás loco, nada de esto es real, y la tentación de creerlas es enorme, porque el campo se vuelve denso, el cuerpo cansado, la fe vacila. Pero si resistes un instante más, si en lugar de huir te sientas en el centro de la tormenta, ocurre algo inesperado. En medio del ruido, surge un silencio más fuerte que cualquier grito, un silencio que no es vacío, sino presencia pura. Y en ese silencio reconoces que nunca estuviste solo. El choque de contrarios, la contradicción que parecía desgarradora, se convierte en puente. Entiendes que la materia nunca fue enemiga del espíritu, que el dolor nunca fue opuesto al amor, que la oscuridad nunca fue ausencia de luz, sino su semilla. Y esa comprensión no es intelectual, es visceral, es vibracional, la sientes en cada célula, en cada respiración. Comprendes que la alquimia no es destruir nada, sino transfigurar, que no se trata de escapar de este mundo, sino de habitarlo con una conciencia que ya no puede ser domesticada. Este es el clímax del viaje, el momento donde el buscador muere simbólicamente para renacer en otra frecuencia. El ego que necesitaba control se deshace, el miedo que ataba se disuelve, la identidad antigua se rompe como vasija de barro, y de los fragmentos emerge algo nuevo, un ser que ya no se define por lo que teme, sino por lo que vibra. El iniciado cruza la frontera sin moverse del lugar, porque la frontera nunca estuvo afuera, siempre estuvo en su interior. Y cuando la tormenta se aquieta y el iniciado emerge del fuego interno, no lo hace como un héroe victorioso que regresa con trofeos, sino como alguien desnudo de artificios, simple, esencial, verdadero. La alquimia interior ha consumido las máscaras y lo que queda ya no necesita imponerse ni justificarse. Es un estado de claridad que no grita, que no presume, pero cuya vibración se expande silenciosamente como una onda invisible que toca todo a su alrededor. En este punto, comprender lo sagrado no es un ejercicio de intelecto ni un privilegio reservado a unos pocos iniciados. Es un reconocimiento íntimo de la unidad que sostiene toda la existencia. El iniciado siente, casi con asombro, que el mundo no ha cambiado y, sin embargo, todo es distinto. Las calles siguen siendo las mismas. Los rostros cotidianos no se han transformado en ángeles, ni los árboles hablan con voz humana. Y aún así, todo vibra con otra luz. Lo ordinario revela su trasfondo extraordinario. Una simple hoja que cae se convierte en mensaje. El murmullo del viento suena como un recordatorio. El silencio de la noche se abre como un templo. Y la paradoja se resuelve. Lo invisible no estaba separado de lo visible. Siempre fue su raíz. Las enseñanzas de Todd, transmitidas como códigos y símbolos, se revelan ahora como semillas que germinan en la experiencia directa. Ya no se trata de memorizar frases o repetir mantras, es encarnar la coherencia, es descubrir que la frase como es arriba, es abajo no es una teoría para discutir,
sino una llave que abre tu percepción en cada instante. Lo que vibra dentro de ti se manifiesta fuera, y lo que ves fuera es un espejo para volver hacia adentro. Esta reciprocidad deja de ser concepto y se vuelve respiración viva. En esta etapa, el conflicto entre sombra y luz, entre espíritu y materia, entre cielo y tierra, se disuelve en una danza unificada. Ya no luchas contra lo oscuro porque sabes que en su seno palpita la semilla de la luz. Ya no te aferras a la luz como a una posesión, porque comprendes que se expande naturalmente cuando dejas de resistir. Así surge un estado de confianza profunda, un fluir que no depende de circunstancias externas. No se trata de pasividad, sino de sintonía. Eliges actuar, hablar, crear desde la vibración más alineada que puedes sostener en ese momento. Los sabios herméticos decían que este es el punto donde el iniciado deja de ser discípulo y se convierte en canal. No porque lo supiera todo, sino porque se vació lo suficiente como para dejar que lo eterno se exprese a través de él. Ya no busca imponer su voluntad sobre la realidad, sino colaborar con el flujo de la realidad misma. Y en esa colaboración descubre que el verdadero poder no está en controlar, sino en co-crear. No está en acumular, sino en permitir. No está en conquistar, sino en recordar. La paz que emerge aquí no es estática, es vibrante. Es un estado en que el silencio tiene densidad, en que la presencia se vuelve tangible. Es la certeza de que no necesitas escapar ni llegar a otro lugar para habitar lo sagrado. Estás en el templo todo el tiempo, porque el templo eres tú, y el altar es cada instante que respiras con conciencia. El viaje que parecía un ascenso lineal se revela como un círculo. Has recorrido sombras, luces, abismos, visiones y regresas al mismo punto donde empezaste, aquí y ahora. Solo que ya no eres el mismo. Miras el mundo y lo reconoces como lo que siempre fue. Una vibración en movimiento, un espejo del todo, una oportunidad constante de recordar, y ese reconocimiento es, en sí mismo, la llave que abre todas las demás puertas. Cuando el iniciado alcanza este tramo del sendero, comprende que todos los nudos que lo habían atado eran hilos tejidos por él mismo. Las contradicciones que lo desgarraban no eran enemigos externos ni trampas ajenas, sino reflejos de su propia incomprensión. Y al reconocerlo, esos nudos comienzan a soltarse sin esfuerzo. El miedo ya no necesita ser vencido, porque se descubre como la otra cara del deseo de vivir. La rabia deja de ser una carga cuando se revela como energía vital que busca un cauce justo. La tristeza ya no es condena, sino un río que limpia el alma. Todo lo que antes aparecía como amenaza se convierte en maestro, y el peso acumulado durante el viaje se transmuta en ligereza. Thoth enseñaba que la sabiduría verdadera no consiste en acumular secretos, sino en aprender a disolver la ilusión de separación. Esa ilusión fue la que creó tus tormentas, la que levantó muros entre lo visible y lo invisible, entre lo humano y lo divino, entre lo que llamabas yo y lo que llamabas mundo. Ahora, al ver con ojos nuevos, comprendes que no había dos, que siempre fue uno, y en ese instante, el mayor de los nudos se desata, el del yo fragmentado. Ya no necesitas defender tu identidad con rigidez, porque sabes que eres más vasto que cualquier máscara y más íntimo que cualquier definición. La liberación se siente como un amanecer interior. No hay fuegos artificiales, no hay milagros teatrales. Es un resplandor suave que empieza a impregnarlo todo, una serenidad que no depende de circunstancias.
Lo que antes te sacudía con violencia ahora pasa como viento que mueve las hojas pero no derriba el árbol. Lo que antes te hacía temblar ahora solo te invita a observar. Y lo que antes te desgarraba ahora se revela como parte de la danza. El iniciado se descubre como testigo y partícipe al mismo tiempo. Alguien que actúa con plena responsabilidad, pero que ya no carga el peso de querer controlar lo incontrolable. El gran secreto, comprendido en carne propia, es que la armonía no surge de eliminar opuestos, sino de abrazarlos en su raíz común, luz y sombra, vida y muerte, placer y dolor. Se reconocen como vibraciones de una misma melodía. El buscador ya no necesita escoger un extremo, porque ha aprendido a habitar el centro donde ambos se reconcilian. Ese centro no es indiferencia, es vibración pura, la frecuencia donde todo encaja, donde cada cosa ocupa su lugar, donde la creación fluye sin interrupción. Los sabios de Egipto decían que en este estado se accede a la Ma'at interior, el orden invisible que sostiene el cosmos. No se trata de un código impuesto desde afuera, sino de una coherencia que nace espontáneamente cuando dejas de fragmentarte. La vida entera empieza a responder a esa coherencia. Los encuentros parecen sincronizados. Las dificultades se transforman en oportunidades. La naturaleza misma se convierte en aliada. No porque el mundo cambie mágicamente, sino porque ahora lo miras con la visión de quien ya no está dividido. El corazón del iniciado, antes atravesado por dudas, late ahora con confianza serena. La mente, que solía enredarse en preguntas sin fin, aprende a descansar en el silencio. Y el cuerpo, tantas veces cargado de tensiones heredadas, comienza a moverse con la gracia de quien está en paz consigo mismo. Esa es la verdadera sanación, no la ausencia de desafío, sino la certeza de que cada experiencia es un reflejo perfecto de tu vibración presente. Así se resuelve el viaje. Lo que parecía un laberinto lleno de pasajes oscuros y amenazas ocultas se revela como un camino circular que te devolvió al punto de origen. Solo que ahora ya no caminas con los ojos vendados, sino con la claridad de quien sabe que cada paso es sagrado. El nudo más grande, la sensación de estar separado del todo, ha sido deshecho. Y al soltarse, todo lo demás encuentra su sitio. La travesía que comenzó como búsqueda termina como reconocimiento. No había nada perdido, solo algo olvidado. No había secretos inaccesibles, solo claves que esperaban a ser reconocidas. No había un Dios lejano que dictara destinos, sino una conciencia eterna que susurra desde dentro. Y al recordarlo, el iniciado ya no necesita buscar compulsivamente, porque ha descubierto que el templo siempre estuvo en su propio corazón, que el libro de Thoth no estaba escrito en piedra, sino en vibración, y que la llave final no estaba oculta en cámaras subterráneas, sino en el simple acto de estar presente. Y así, tras recorrer los pasillos ocultos de la memoria, después de mirar a los ojos a las sombras y de sostener la luz sin huir de su peso, el viaje llega a su punto de cierre. No como un final abrupto ni como un triunfo ruidoso, sino como una respiración profunda que libera lo que estaba contenido desde hace siglos. El iniciado comprende al fin que nunca hubo un destino lejano que alcanzar. El camino mismo era el despertar. La transformación estaba en cada paso, en cada silencio, en cada caída y en cada renacimiento. Todo lo que Thoth susurró en símbolos y códigos encuentra ahora sentido.
El ojo que ve más allá de las formas no es un privilegio de unos pocos elegidos, sino un órgano dormido en cada ser humano. La tabla esmeralda no es un texto muerto en bibliotecas polvorientas, sino un espejo de vibración que palpita en el presente. El campo invisible no es una metáfora para distraídos, sino la matriz viva donde todo se gesta antes de hacerse visible. Y el mayor de los secretos, tan sencillo que fue imposible de creer durante siglos, es que tú siempre fuiste parte inseparable de ese tejido. En este estado final no hay necesidad de gritar certezas ni de defender doctrinas. La sabiduría ya no se expresa como un cúmulo de palabras, sino como una forma de ser. La coherencia es el templo. La presencia es la oración. La vibración es el lenguaje. Cada gesto que nace de ese lugar resuena más que cualquier discurso. Cada silencio que se sostiene abre más puertas que 1000 fórmulas. El iniciado convertido en maestro no es quien enseña con frases solemnes, sino quien irradia con su sola existencia el recuerdo de lo que todos somos. La unidad recobrada se siente como una ternura inmensa hacia todo lo que existe. Ya no hay afán de controlar, ni necesidad de huir. El río puede fluir hacia donde quiera, porque el agua es siempre agua, y en esa certeza descansa la confianza. El amor deja de ser emoción pasajera para convertirse en el pulso mismo del universo, un movimiento incesante de expansión, de reconocimiento, de integración. Y ese amor no necesita adornos. Se manifiesta en lo simple, en la mirada clara, en el pan compartido, en el instante presente que vibra eterno. El ciclo se cierra y al mismo tiempo se abre, porque quien ha despertado no regresa a un trono ni se aísla en torres de marfil, vuelve a la vida cotidiana, a las calles, al trabajo, a los vínculos, pero con otra conciencia. La materia ya no es cárcel, es escenario. El tiempo ya no es verdugo, es aliado. El cuerpo ya no es obstáculo, es altar. Y cada día se convierte en práctica silenciosa, en ritual sutil donde lo visible y lo invisible se besan en cada respiro. Así termina el viaje, no con la promesa de un paraíso distante, sino con la revelación de que el paraíso vibra aquí mismo, en este instante que respiras. El buscador se convierte en guardián de presencia, en sembrador de coherencia, en espejo de unidad, y aunque la historia que hemos contado cierre sus páginas, la vibración que se ha despertado no conoce de finales. Seguirá latiendo en quien la escuche, seguirá tejiéndose en cada alma que recuerde, porque el secreto nunca fue un secreto. Fue siempre la vida misma, esperando a ser vivida con ojos abiertos. Y ahora, que la senda se disuelve en el horizonte, lo único que queda es esta certeza silenciosa. Lo que eres es eterno, lo que vibra en ti es infinito, y lo que has recordado ya no puede ser olvidado.